Alto ahí. ¿Cuántas veces has visto un video que te dice que así se hace la sentadilla perfecta y terminas más confundido que antes? Tú y yo sabemos que algo no cuadra. Te dicen que las rodillas no deben de pasar la punta del pie, pero luego un powerlifter rompe un récord mundial haciéndolo. Te juran que la sentadilla profunda es peligrosa, pero un levantador olímpico la ejecuta como si nada. Y ni hablar de los que venden plantillas mágicas de zapatos con un ángulo sagrado de inclinación. Y aquí está el problema, te están vendiendo un cuento. La industria del fitness se ha obsesionado con buscar la técnica universal, pero ¿sabes qué? No existe. Y cada vez que intentas copiar una supuesta sentadilla perfecta sin entender tu cuerpo, te arriesgas a lesiones, frustraciones o peor, perdes años de progresos. Pero espera, esto es lo que no te dicen. Esas reglas de oro que repiten como loros son mitos anticuados. Que las sentadillas no deben de pasar la punta de los dedos. Un estudio demostró que las personas con tobillos móviles es natural y es muy seguro hacerlo. Que todos deben de bajar hasta el piso. Para alguien con acortamiento de los isquiosurales, eso podría destrozar su espalda baja. Y ni hablemos de los que te obligan a ponerte en punta de pie cada vez que haces una sentadilla. Cuando tu biomecánica te pide una pisada neutra. Aquí está la solución que nadie te da. En vez de buscar una sentadilla perfecta, debes de construir tu propia sentadilla perfecta. Sí, exactamente, así como lo oyes. Esto no es un copy-paste de Instagram, es ciencia aplicada a tu realidad. Y sí, en 10 minutos aprenderás a autoevaluar tu movilidad de cadera o ajustar tu ángulo de tus pies según la longitud de tu fémur. Esto no es solamente teoría, es lo que he aplicado durante años con deportistas de alto rendimiento y con deportistas de fitness y hoy lo comparto contigo. ¿Listo para dejar de seguir ciegamente y empezar a entender? Por eso en este video no vas a escuchar hazlo así porque sí. Vas a descubrir cómo la ciencia libera tu entrenamiento de dogmas y cómo encontrar tu sentadilla ideal, aunque eso signifique romper las reglas. Reglas que la cultura fitness ha establecido previamente. Porque al final el único experto en tu cuerpo eres tú. Hoy vas a dejar de adivinar y empezar a dominar. La sentadilla es un ejercicio básico y primordial en el proceso de entrenamiento de cualquier persona o deportista. Existen muchas variantes y diferentes técnicas en su ejecución, donde se utilizan elementos para facilitar su realización, haciendo que cada vez sea más fácil y segura su ejecución. Mediante la práctica, este ejercicio se puede desarrollar las diferentes manifestaciones de fuerza, convirtiéndose en un ejercicio que no puede faltar durante los entrenamientos. Pero no se han puesto a pensar qué es realmente una sentadilla. Pero déjame decirte, no hay una definición específica del ejercicio como tal, de sentadilla. Solo hay una explicación general de su ejecución. Por lo tanto, también me apoyé en la biomecánica, la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano. Pero lastimosamente tampoco hay una definición exacta de lo que podemos llamar una sentadilla, específicamente hablando de ella, dada la complejidad y la variabilidad de la misma. No obstante, no me rendí y seguí buscando, leyendo mucha bibliografía para poder encontrar esta definición. Y lo más cercano que tenemos es una definición que se extrae de uno de los libros de textos académicos más citados en el entrenamiento deportivo, utilizado como referencias en programas universitarios y científicos profesionales. Más exactamente en la página 381 del capítulo Exercise of Technique. Este la define como un ejercicio multiarticular de cadena cinética cerrada, caracterizado por la flexión simultánea de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo, seguida de una extensión concéntrica de la misma para regresar a una posición vertical. Según implica la activación coordinada de los músculos del cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales y erectores espinales, con cargas variables distribuidas a través del sistema músculo-esquelético. Pero analizando bien esta información, creo que ustedes notaron lo mismo que noté yo en esta definición. Pero si no lo hicieron, tranquilos. Esto se debe a que este concepto de sentadilla, aterrizándolo a nuestra vida diaria, se ve reflejado a muchos movimientos bajo el mismo nombre. Estos movimientos se centran en el desarrollo de la fuerza de las extremidades inferiores. Es decir, todo este grupo de movimientos de ejercicios que consisten en flexionar las rodillas, la cadera y los tobillos para bajar el cuerpo manteniendo la verticalidad y luego regresar a una posición erguida, la podemos denominar sentadillas. Y de ahí se desprenden todas sus variantes. Muchos ejercicios en el gimnasio o en el centro de acondicionamiento físico cumplen con esta descripción. Cabe aclarar que aunque su objetivo principal no sea ejercitar los cuádriceps, cumplen con la definición de sentadilla y trabajan músculos asociados con su ejecución. A continuación, solamente a medida de ejemplo, te voy a mencionar 8 ejercicios que cumplen con este concepto, pero existe una gran variedad de ejercicios de sentadilla. El primero que les voy a mencionar es la sentadilla clásica. Está descrita anteriormente y consiste en descender la cadera hasta la altura de las rodillas con el abdomen completamente contraído,
la espalda recta para formar un ángulo de 90 grados con las piernas. La sentadilla sumo es una variante de las sentadillas que les he mencionado. Las piernas se colocan mucho más abiertas para trabajar la cara interna de los muslos y los glúteos. Los pies deben de estar a una distancia mayor de los anchos de sus hombros y con la punta mirando hacia afuera. Sentadilla búlgara. Esta sentadilla se hace con un solo pie en el suelo, por lo que se recomienda a las personas con cierto nivel de experiencia. El empeine del otro pie está apoyado sobre un banco de pesas situado a la espalda para que al descender hagas un movimiento similar de una zancada. El siguiente es la sentadilla profunda. Esta se diferencia de la clásica con el ángulo, ya que debes de descender por debajo de las rodillas. Es una variante más difícil y que activa más los glúteos. El global squat. Este término describe la sentadilla profunda añadiendo una pesa rusa y que debes de sujetar a la altura del pecho para poder trabajar todavía más tus glúteos. Sentadilla con salto. Como su nombre lo sugiere, esta trata de una combinación de sentadilla profunda y salto. Lastimosamente, por cuestiones de longitud de este video, simplemente nos vamos a enfocar en 3 de las distintas variables de sentadillas que existen, las cuales son sentadilla profunda, sentadilla parcial y ATG, que es la sentadilla que se traduce como trasero al suelo. Vamos con el primer aspecto relevante que yo considero en comparación de todas estas sentadillas, y es la activación muscular según la profundidad de las mismas. La profundidad de la sentadilla determina qué grupos de músculos se activan con mayor grado de intensidad. En la sentadilla parcial, que es hasta los 60 grados de flexión de rodillas, el cuádriceps es el principal protagonista. Estudios observaron que la fuerza muscular es relativa, pero la participación del cuádriceps aumenta significativamente en este rango debido a su papel dominante en la extensión de la rodilla. Sin embargo, músculos como el glúteo mayor y los isquiotibiales participan de forma secundaria, lo que limita su desarrollo. Así que esta variante se emplea de manera exclusiva para actuar en el cuádriceps. En contraste, la sentadilla profunda, que es hasta el paralelo de los 90 grados, y la ATG, que es una flexión completa, demandan una mayor contribución de la cadera posterior. A mayor profundidad, el momento de fuerza de la cadera se incrementa, exigiendo un reclutamiento intenso del glúteo mayor para poder controlar la flexión del tronco. Además, la fase concéntrica de la ATG activa el vasto lateral del cuádriceps para alcanzar su máxima activación debido al rango completo de movimiento. Y combinación elongada, excéntrica, más la contracción concéntrica. Un hallazgo relevante de un estudio que indica que al usar las sentadillas profundas con cargas mayores al 90% de tu 1RM, la activación del vasto lateral disminuye un 19.7%. Sugiriendo que el soporte externo puede modular la participación muscular. El siguiente aspecto que considero yo relevante es cómo estas sentadillas pueden generar estrés articular y consideraciones de seguridad. La profundidad también influye en las fuerzas mecánicas sobre las articulaciones. La sentadilla parcial, las fuerzas de cizallamiento en la rodilla son mayores en ángulos reducidos, donde el ligamento cruzado anterior soporta hasta el 86% de la carga. Esto hace menos recomendable para personas con antecedentes de ligamentos cruzados anteriores. Por otro lado, la ATG aumenta la compresión tibiofemoral y patelofemoral en flexiones completas mayores a 100 grados de profundidad, produciendo un estrés en el ligamento cruzado anterior gracias a la estabilidad pasiva que proporcionan los tejidos blandos y la cocontracción de los isquiotibiales. No obstante, en individuos con patologías meniscales o artrosis, esta variante podía agravar sus síntomas debido a la alta compresión articular. En lo que respecta a la columna lumbar, es importante destacar que la sentadilla profunda puede generar mayores fuerzas compresivas, especialmente si se combina con una inclinación de tronco hacia adelante. Investigaciones realizadas indican que las cargas equivalentes a 1.6 veces del peso corporal del individuo pueden resultar en fuerzas compresivas de hasta el 10% de su propio peso corporal en las vértebras L3 y L4. Si bien las cargas pueden parecer alarmantes, es crucial comprender que son generalmente tolerables en individuos sanos que ejecutan la sentadilla con una técnica adecuada. Esto implica mantener una columna vertebral neutra, evitando la flexión o extensión excesiva y activar los músculos del core para poder proporcionar una estabilidad y soporte adecuado. Además, es fundamental tener en cuenta que la tolerancia y las cargas compresivas pueden variar de una persona a la otra, dependiendo de factores como la salud de la columna vertebral, el historial de lesiones y la fuerza muscular. Por lo tanto, es recomendable que las personas que tengan inquietudes sobre la salud de su columna consulten a un profesional de la salud o un entrenador certificado antes de intentar realizar sentadillas profundas con cargas pesadas. El tercer punto que les voy a tocar son las aplicaciones prácticas en el entrenamiento. La elección de la sentadilla parcial, profunda o ATG deben alinearse con los objetivos del atleta y su perfil físico. Para la hipertrofia muscular, la ATG es óptimo para los glúteos y los isquiotibiales, ya que maximizan el tiempo bajo tensión y el estímulo mecánico en rangos amplios. En cambio, la sentadilla parcial permite cargas altas, mayores al 90% de tu 1RM, lo que hace útil en fases de fuerza máximas concentradas en los cuádriceps, aunque su uso exclusivo puede generar
desbalances musculares. En el rendimiento deportivo, la ITG mejora la movilidad y la potencia en deportes como halterofilia, donde la flexión profunda es esencial. Por otro lado, la sentadilla parcial beneficia en deportes que requieren fuerzas de rangos específicos, como el salto vertical. En contexto de rehabilitación, la sentadilla hasta el paralelo es preferible para poder fortalecer sin sobrecargar las estructuras sostenibles, siempre que no existan condiciones médicas. Es crucial considerar las limitaciones individuales, personas con movilidad reducida en el tobillo o la cadera, que pueden compensar las inclinaciones del tronco en las sentadillas profundas, pero incrementa el riesgo lumbar si no se controla. Cada variante de sentadilla ofrece ventajas y desafíos. La sentadilla parcial prioriza cargas altas con menor estrés lumbar, pero limita el desarrollo integral de la cadena posterior. La sentadilla profunda equilibra la activación de músculo y la seguridad articular, siendo versátil para programas generales. La ATG, aunque demandante, introduce adaptaciones estructurales en los tendones y ligamentos, ideal para atletas avanzados con técnica completamente depurada. La profundidad debe adaptarse a las capacidades individuales, priorizando la salud articular sin sacrificar los objetivos de rendimiento. Integrar estas variantes en periodizaciones, alternando el énfasis en la fuerza, hipertrofia y la movilidad, pueden maximizar beneficios y minimizar riesgos. Ahora te voy a mencionar factores individuales en la ejecución de la sentadilla, tales como la movilidad, la longitud ósea, la dorsiflexión y la activación en grupos musculares. Veamos la movilidad articular. Especialmente en la cadera y el tobillo, son puntos críticos para poder alcanzar una sentadilla profunda segura. Estudios aseguran que la flexión de cadera insuficiente limita la profundidad del movimiento, lo que puede provocar una inclinación posterior de la pelvis y una flexión lumbar compensatoria, aumentando el estrés de la columna vertebral. Por ejemplo, en personas con pinzamiento femoroacetabular, es una afectación que produce cuando la cabeza del fémur pisa contra el acetábulo de la cadera. Esto produce dolor y limitar la actividad. La movilidad reducida de la cadera impide la sentadilla profunda, lo que sí es adaptar la técnica para evitar ángulos de flexión externo. En el tobillo, la dorsiflexión limitada, menor de 10 a 15 grados, está asociada con las compensaciones como la elevación temprana de los talones y una inclinación excesiva del tronco. Los sujetos con inestabilidad crónica del tobillo presentaron una menor dorsiflexión durante la sentadilla, lo que aumenta la carga de la rodilla y reducirá la activación del cuádriceps. Se observó también que la flexibilidad de la cadera y el tobillo se correlacionan con la cinemática de la sentadilla. Una mayor dorsiflexión permite una inclinación tibial adecuada, disminuyendo las fuerzas entre la cadera y la rodilla. Veamos unas recomendaciones prácticas para evaluar tu movilidad. Evaluar la movilidad de cadera mediante el test de Thomas modificado y la dorsiflexión con el test de Lange. Incorporar ejercicios de movilidad como estiramiento de los flexores de la cadera y la movilidad del tobillo con bandas elásticas. Ahora veamos cómo la longitud ósea, es decir, la relación que existe entre el fémur y la tibia, afecta en la biomecánica y la distribución de carga de la postura durante una sentadilla. En individuos con fémur mucho más largos tienden a una inclinación de tronco hacia adelante para mantener el centro de gravedad, lo que incrementa el aumento de la flexión de cadera y reduce la participación del cuádriceps. Este patrón biomecánico puede aumentar el riesgo de lesiones lumbares si no se compensa con una adecuada activación del core. Por otro lado, una tibia más corta con relación al fémur, de 1.1, exige una mayor dorsiflexión para poder evitar que las rodillas sobrepasen la punta de los pies. Estudios observaron que sujetos con relación tibio-femoral elevada presentaban unos mayores ángulos de flexión de rodilla y dorsiflexión en posiciones estrechas del pie, lo que podría predisponer a estrés en el tendón rotuliano. Estos hallazgos subrayan la importancia de adaptar la anchura de la postura y la rotación de los pies según proporciones corporales. Recomendaciones prácticas para este punto. Una postura más amplia reduce la demanda de la dorsiflexión en personas con relaciones fémuro-tibiales altas. Utilizar calzado con tacón elevado o placas debajo de los talones para poder compensar limitaciones en la dorsiflexión. Es un factor determinante para mantener una alineación adecuada de la tibia durante las fases excéntricas de una sentadilla. Una dorsiflexión rígida menor a 20 grados aumenta la inclinación anterior del tronco y la flexión de la rodilla, lo que eleva el estrés en el ligamento cruzado anterior y el tendón rotuliano. Además, se señalan que la dorsiflexión insuficiente limita la capacidad de alcanzar una sentadilla profunda sin compensaciones, aumentando el riesgo de lesiones por sobrecargas en la cadera y la columna. En contraste, una dorsiflexión adecuada permite una distribución óptima de fuerzas. El gastrocnemio y el sóleo se activan para poder controlar la fase excéntrica, mientras los cuádriceps y el glúteo generan la fuerza en las fases concéntricas. El centro de presión del pie hacia adelante durante la sentadilla se incrementa la actividad del cuádriceps un 15%, lo que resalta la interdependencia entre la dorsiflexión y la activación muscular.
Vamos con unas recomendaciones prácticas. A incorporar movilizaciones con bandas para poder mejorar la dorsiflexión. Evitar el calzado rígido que limite el movimiento del tobillo durante el ejercicio. Diferencia según el tipo de sentadilla en mi experiencia como entrenador. La activación muscular varía según el tipo de sentadilla, la carga y la experiencia del individuo. Comparando sentadillas traseras con frontales, se ha encontrado que las sentadillas frontales activan un 20% más del cuádriceps debido a la posición vertical del tronco, mientras las sentadillas traseras reclutan un 30% más el glúteo mayor. Además, se demostró que estas variaciones, como la sentadilla búlgara o sumo, incrementan la participación de aductores y glúteos, útiles para poder corregir desbalances en atletas. La experiencia del atleta también influye. En sujetos avanzados muestran una mayor coordinación intramuscular. Los fisiculturistas profesionales activan el glúteo un 25% más que los novatos durante una fase excéntrica, lo que mejora la estabilidad pélvica. Pero por otro lado, en individuos con poca experiencia suelen sobreactivar los erectores espinales, aumentando el riesgo de lumbalgias. Recomendaciones prácticas. Iniciar la sentadilla por la global para enfatizar la activación del core y los cuádriceps en novato. Utilizar bandas de resistencia alrededor de los músculos en las sentadillas amplias para estimular el glúteo y los aductores. La ejecución de las sentadillas está medida por factores individuales que requieren una evaluación y una adaptación. La movilidad de la cadera y el tobillo, con la longitud ósea, la dorsiflexión y los patrones de activación muscular deben de considerarse para poder optimizar el rendimiento y minimizar lesiones en la ejecución de las sentadillas. Estrategias como ajustar la postura, utilizar calzado adecuado y la selección de variantes específicas permiten personalizar este ejercicio según las necesidades anatómicas y objetivos de cada individuo. Analicemos ahora la sentadilla para la hipertrofia, fuerza y prevención de lesiones. Para la hipertrofia muscular, un ejercicio fundamental para estimular de los músculos de los miembros inferiores, como el cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales y tricesural. El entrenamiento con cargas altas mayores al 60% de tu 1RM, como con cargas bajas menores o iguales al 60% de tu 1RM, pueden inducir ganancias similares a la hipertrofia, siempre que se realicen hasta casi llegar al fallo muscular. Sin embargo, con cargas moderadas o altas del 70 al 85% de tu 1RM son más eficientes debido a su mayor capacidad para reclutar fibras tipo 2, asociadas con el crecimiento muscular. La profundidad de la sentadilla también influye en la activación muscular. Las sentadillas profundas de flexiones de rodilla mayores a 120 grados aumentan la activación del glúteo mayor en comparación con las sentadillas de 90 grados, mientras el cuádriceps alcanza su máxima activación alrededor del 80 al 90% de la flexión. Esto sugiere variar la profundidad, que puede optimizar la hipertrofia en diferentes grupos musculares. Además, estudios sugieren que indican que la sentadilla libre activa un 43% más los músculos que la sentadilla con máquina Smith, debido a la demanda de estabilización, lo que potencia el estímulo y la hipertrofia. En comparación con la barra alta con la barra baja o con la barra frontal, la sentadilla ofrece diferentes tipos de adaptaciones. Veamos la diferencia desde el punto de vista biomecánico. La barra alta se caracteriza por colocar la barra sobre el trapecio superior, cerca a la vértebra C7, lo que favorece la posición más erguida del torso. Esto resulta una mayor flexión de rodilla, entre un 70 a un 90 grados de profundidad. La sentadilla más acentuada, un deep squat, se puede realizar. Por lo contrario, la sentadilla con barra baja proporciona una barra sobre el trapecio inferior, cerca de la espina escapular, lo que incrementa la flexión de la cadera, entre 100 a 120 grados, reduciendo la flexión de la rodilla, generando una inclinación anterior del torso. Esta diferencia en la biomecánica permite que la sentadilla de barra baja manejar cargas absolutamente mayores, ya que desplaza el centro de masa hacia la cadera, maximizando el torque en esta articulación y reduciendo el estrés en la rodilla. En cuanto a la sentadilla frontal, esta se coloca la barra sobre los hombros anteriores, deltoides y clavículas, lo que desplaza el centro de masa más adelante. Esto obliga a mantener el torso casi vertical, reduciendo fuerzas compresivas en la rodilla. Sin embargo, esta requiere una mayor dorsiflexión del tobillo para mantener el equilibrio, lo que puede limitar la carga máxima utilizada. En cuanto al Global Squat, aunque no se incluyen estos artículos que estoy analizando, se asocia con una postura más erguida y un rango de movimiento reducido. En comparación con sus variantes con barras, su diseño promueve la activación del core para poder evitar inclinaciones anteriores y es ideal para principiantes o rehabilitación. La búsqueda de una sentadilla perfecta universal es sencillamente un espejismo. Como hemos explorado, la ciencia del entrenamiento y la biomecánica demuestra que no existe un modelo único aplicable a todos. Factores anatómicos como la longitud del fémur y la movilidad del tobillo son determinantes para ajustar una técnica perfecta en la sentadilla. Por ejemplo, una persona con fémur largos, como muchos powerlifters, requerirán una postura más amplia para poder evitar inclinaciones excesivas del torso, mientras alguien con la movilidad limitada del tobillo podrá necesitar elevaciones en los talones para alcanzar la profundidad sin comprometer su columna. Estas adaptaciones no son errores humanos, sino son respuestas inteligentes o particulares de nuestro cuerpo humano. Además,
El contexto define qué es lo correcto. No es lo mismo entrenar para hipertrofia que para rehabilitación. Un atleta buscará sentadillas profundas con cargas máximas, mientras que una persona en recuperación priorizará los rangos de movilidad, reduciendo el soporte al extremo. E incluso dentro del mismo deporte como el fútbol americano, la sentadilla se adapta para poder mejorar la estabilidad lateral, simulando movimientos explosivos en el campo. Esto nos recuerda que la técnica no es estática, evoluciona con nuestros objetivos, entornos e incluso con nuestra cultura. Pero la individualidad no termina ahí. Con pequeños cambios como ajustar la anchura de los pies modifican qué músculos se activan o no. Una postura estrecha se enfoca a los cuádriceps, mientras una postura mucho más amplia recluta glúteos y aductores. Esto no solo refuerza la idea de que no hay una forma mejor de hacerla, sino que invita a experimentar tu sentadilla ideal para poder ser aquella que active mejor tus músculos sin causar molestia. Sin embargo, esta libertad no significa improvisar. La evidencia científica insiste en ciertos principios inamovibles. Mantener la columna neutra, evitar el colapso de las rodillas hacia adentro y priorizar la movilidad articular antes de agregar carga. Aquí radica el equilibrio de escuchar a tu cuerpo sin ignorar las reglas básicas de seguridad. Por eso herramientas como la autoevaluación con grabaciones o el uso de ejercicios progresivos son la clave para poder construir una técnica sólida y personalizada. En definitiva, la sentadilla perfecta no es un dogma, sino un diálogo entre tu biología y tus metas basado en tu realidad. Funciona para un medallista olímpico, puede ser contraproducente para ti y eso está bien. La ciencia no da respuestas únicas, sino herramientas para encontrar nuestras propias respuestas. Así que la próxima vez que veas a alguien criticar una técnica diferente, recuerda que lo importante no es cumplir con un estándar obligatorio, sino maximizar tus resultados respetando los límites. Tu cuerpo no es una máquina estándar y tu sentadilla tampoco debería serlo. Experimenta, ajusta y sobre todo celebra cada avance, porque al final el movimiento perfecto es aquel que te hace más fuerte, sin olvidar quién eres. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has tenido problemas con la sentadilla, dolor en las rodillas o espalda, o incluso dificultad para mantener el equilibrio? ¿Qué ajustes crees que te pueden funcionar? ¿Cambiar la postura de los pies? ¿Usar calzado distinto o modificar la profundidad? ¿Qué dudas te quedan? ¿Te gustaría que profundicemos en algún estudio o adaptación específica? Comenta tu caso aquí abajo en la caja de comentarios. Entre todos aprenderemos y recuerda, la ciencia nos da las pautas, pero tu cuerpo tiene la última palabra. Al igual, si quieres seguir apoyando mi contenido, puedes ver cualquiera de estos dos videos, aunque el algoritmo de YouTube te va a recomendar alguno. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao, adiós.